Hola y bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en la historia real que se ocultó durante décadas detrás de una de las series más queridas de la televisión. Esta no es la pradera idílica que recuerdas, sino el precio humano que se pagó lejos de las cámaras. Lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que miras la pequeña casa en la pradera. Durante casi 10 años, para millones de espectadores en todo el mundo, Caroline Ingalls fue el rostro de la serenidad, la fuerza moral y la esperanza familiar. Cada semana, su presencia transmitía la sensación de hogar, de valores firmes y de una bondad que parecía inquebrantable frente a la dureza de la vida en la frontera. Ese personaje, convertido en un símbolo cultural, fue interpretado por Karen Grassle, una actriz formada en el teatro clásico, disciplinada y profundamente comprometida con su arte. Para el público, ella era la madre perfecta de Estados Unidos. Para la industria, era parte de una maquinaria televisiva que generaba audiencias masivas y enormes beneficios. Pero mientras la imagen en pantalla mostraba unión y calidez, detrás del decorado se estaba gestando una historia muy distinta. Una historia marcada por el desequilibrio de poder, el silencio forzado y una lucha interna que Karen Grassle guardó durante casi medio siglo. A sus más de 80 años, la actriz decidió finalmente hablar. No para vengarse, no para destruir un legado, sino para contar una verdad incómoda que había permanecido enterrada bajo capas de nostalgia y admiración colectiva. La pequeña casa en la pradera se estrenó en 1974 y se convirtió de inmediato en un fenómeno. Basada en los libros autobiográficos de Laura Ingalls Wilder. La serie conectó con una audiencia que anhelaba relatos familiares, fe en el esfuerzo y un sentido claro del bien y del mal. En el centro de todo estaba Michael Landon. No solo interpretaba a Charles Ingalls, el padre ejemplar, sino que también era productor ejecutivo, director habitual y el principal arquitecto creativo del programa. El set era su reino y su palabra tenía peso absoluto. Frente a ese poder se encontraba Karen Grassle. Para ella, el papel de Caroline Ingalls no era simplemente un contrato más. Era la oportunidad que había estado esperando tras años de inestabilidad económica y trabajo duro en el teatro. Había pasado por Broadway, por giras agotadoras y por escenarios prestigiosos. Pero la televisión aún no le había dado la estabilidad que necesitaba. Cuando consiguió el papel, sintió que su vida finalmente comenzaba a encarrilarse. En los primeros tiempos, la relación profesional con Michael Landon parecía positiva. Ella lo admiraba sinceramente, lo veía como un hombre carismático, trabajador y atento, alguien que la apoyó durante el episodio piloto y que tuvo paciencia mientras se adaptaba a un medio que no dominaba del todo. Para una actriz con poca experiencia televisiva, ese respaldo fue crucial. Durante un tiempo, todo pareció funcionar en armonía. Gracias por ver este video y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir contando historias que pocos se atreven a revelar. Sin embargo, a medida que la serie crecía y se convertía en uno de los mayores éxitos de la cadena NBC, las grietas comenzaron a aparecer. El control creativo de Landon se volvió cada vez más evidente. No solo decidía el rumbo de las historias, sino también el clima emocional del set. La serie generaba ingresos enormes a través de audiencias récord y productos derivados. Pero esa prosperidad no se reflejaba de manera equitativa entre quienes sostenían el corazón del programa. Karen Grassle comenzó a darse cuenta de que su posición no era tan sólida como parecía. Aunque interpretaba a uno de los dos personajes adultos centrales, su salario no estaba a la altura de esa responsabilidad. En la segunda temporada, decidió pedir lo que consideraba justo. No era un capricho. Era una petición basada en el éxito probado de la serie y en su papel fundamental dentro de ella. Aquella decisión marcaría un antes y un después. Cuando intentó renegociar su contrato,
La respuesta fue fría y demoledora. Michael Landon le hizo saber que, según los estudios de la cadena, su personaje no era el favorito del público. El mensaje implícito era claro. Ella era prescindible. Se le comparó salarialmente con actrices infantiles, ignorando su rol como protagonista femenina adulta. Para Karen Grassley, aquello no fue solo un golpe profesional, fue una humillación personal que la dejó profundamente impactada. Ese fue el momento en que la relación comenzó a transformarse. El apoyo inicial se evaporó y dio paso a una distancia helada. Karen Grassley sintió que algo se había roto de forma irreversible. Había osado cuestionar el orden establecido y el sistema respondía recordándole quién tenía el control. Lo que antes era admiración se convirtió en una tensión silenciosa que marcaría los años siguientes. A partir de ese punto, la serie que el público veía con lágrimas de emoción y sonrisas de nostalgia empezó a tener para ella un significado muy distinto. El set dejó de ser un lugar seguro. La figura paternal que Michael Landon representaba en pantalla contrastaba cada vez más con la experiencia que ella vivía detrás de las cámaras. Sin enfrentamientos abiertos ni gritos, se inició una dinámica mucho más sutil y dañina. Esta es solo la primera capa de una historia compleja y dolorosa. En los próximos momentos, veremos cómo ese conflicto salarial desencadenó una cadena de consecuencias que afectaron no solo la carrera de Karen Grassley, sino también su salud emocional y su vida personal. La pradera, tan luminosa en la ficción, comenzaba a oscurecerse en la realidad. Tras el conflicto salarial, el ambiente en el set cambió de manera casi imperceptible para el público, pero brutalmente clara para quien lo vivía desde dentro. Michael Landon no necesitó levantar la voz ni provocar escándalos abiertos. Su poder operaba de otra forma, más silenciosa, más sofisticada y, por eso mismo, más difícil de señalar. Karen Grassley comenzó a notar que las decisiones creativas ya no jugaban a su favor. No fue un accidente ni una casualidad narrativa, fue un patrón. Las historias que antes colocaban a Caroline Ingalls como el centro emocional de la familia empezaron a desaparecer. Episodios donde su personaje debía sostener conflictos morales, consolar a los hijos o equilibrar a Charles Ingalls fueron reescritos. Sus líneas se redujeron, sus escenas se acortaron. Momentos clave que tradicionalmente habrían pertenecido a Caroline fueron transferidos de manera sistemática al personaje de Charles. En pantalla, el cambio podía parecer sutil. Para Karen Grassley, era un mensaje directo. El castigo no se anunciaba, se ejecutaba. Cada guión nuevo confirmaba que su desafío había tenido consecuencias. La actriz entendió rápidamente que el control creativo se estaba utilizando como una herramienta de presión. No se trataba solo de tiempo en pantalla, se trataba de identidad profesional. El personaje que ella había ayudado a construir, con matices, fortaleza y profundidad emocional, estaba siendo vaciado desde dentro. En la industria televisiva de los años 70, la situación de Grassley era especialmente delicada. Una mujer mayor de 30 años con un papel protagónico estable era una excepción, no la norma. Abandonar la serie o forzar un enfrentamiento frontal podía significar quedar marcada como problemática y perder cualquier oportunidad futura. La elección era cruel. Callar y conservar el trabajo, o hablar y arriesgarlo todo. Karen eligió sobrevivir. Mientras tanto, el comportamiento de Michael Landon en el set comenzó a transformarse. El hombre carismático y bromista que ella había admirado al inicio empezó a mostrar un humor cada vez más incómodo. Particularmente durante las escenas de dormitorio, aquellas que debían transmitir intimidad y ternura entre Charles y Caroline. El ambiente se volvía tenso. Landon hacía comentarios obscenos y chistes de carácter sexual frente al equipo técnico. Para Karen Grassley, esas situaciones eran profundamente humillantes. Estaba físicamente atrapada en un set reducido, rodeada por luces, cámaras y un equipo mayoritariamente masculino.
No podía levantarse, no podía responder, no podía romper la escena sin exponerse a represalias. Las risas alrededor no aliviaban la situación, la empeoraban. Cada carcajada reforzaba la sensación de aislamiento y desprotección. No existían departamentos de recursos humanos a los que acudir. Los sindicatos carecían de poder real para intervenir en dinámicas internas dominadas por una sola figura. En ese contexto, la palabra de Michael Landon era ley. Karen Grassle entendió que no tenía aliados visibles. El silencio se convirtió en su única estrategia de defensa, aunque el costo emocional fuera devastador. Con el paso del tiempo, la presión constante comenzó a erosionarla. La frustración profesional se mezcló con una profunda sensación de invisibilidad. No era solo que le quitaran líneas. Era la experiencia de ser borrada lentamente, de ver cómo su contribución era minimizada mientras el público seguía creyendo en una armonía que no existía. La dicotomía entre la imagen pública y la realidad privada se volvió insoportable. Aún así, Grassle continuó cumpliendo con su trabajo. Llegaba al set preparada, profesional y comprometida. Sabía que cualquier error, cualquier reacción emocional, podía ser utilizada en su contra. La disciplina que había aprendido en el teatro se convirtió en su escudo. Pero por dentro, la tensión crecía. La pradera ya no era un refugio creativo. Era un campo minado emocional. Este ambiente de control y humillación silenciosa no solo afectó su carrera. Empezó a filtrarse en su vida personal, debilitando sus defensas y empujándola hacia conductas autodestructivas que marcarían uno de los capítulos más oscuros de su historia. Lo que comenzó como un conflicto laboral estaba a punto de convertirse en una batalla mucho más profunda y peligrosa. La presión constante y la humillación silenciosa comenzaron a dejar huellas profundas. Karen Grassle no solo estaba perdiendo espacio creativo, también estaba perdiendo estabilidad emocional. La sensación de estar atrapada en una situación sin salida se volvió cotidiana. En público debía sonreír, representar a la madre ideal y responder con amabilidad en entrevistas. En privado, la tensión acumulada buscaba una vía de escape. Esa vía fue el alcohol. Al principio parecía inofensivo, una copa de vino para relajarse después de largas jornadas de rodaje. Pero con el tiempo se convirtió en un refugio peligroso. Grassle había crecido marcada por la historia de su padre, Eugene Grassle, un hombre brillante pero devastado por el alcoholismo. Ella conocía ese camino y aún así comenzó a recorrerlo, convencida de que podía controlarlo. No pudo. Vivía una doble vida. Frente a millones de espectadores era la sólida Caroline Ingalls, símbolo de estabilidad moral y fortaleza femenina. Detrás de las cámaras, y lejos de las miradas públicas, luchaba contra una dependencia que crecía en silencio. Bebía para adormecer la humillación, para olvidar la sensación de ser menospreciada y para soportar un entorno laboral que la hacía sentir pequeña e impotente. Durante esos años, su vida personal también se resquebrajó. Su primer matrimonio con el actor Leon Rossum había terminado antes del inicio de la serie, dejándole emocionalmente vulnerable. La fama repentina no trajo seguridad afectiva. Al contrario, intensificó la soledad. El alcohol empezó a acompañarla en cenas, eventos sociales y momentos de aparente normalidad. Nadie sospechaba la magnitud del problema. En medio de ese caos emocional, tomó decisiones que ella misma describiría más tarde como imprudentes. Mantuvo una breve relación con el actor Gil Gerard, quien participó como invitado en un episodio de 1977. Lo que comenzó como una distracción terminó en otra experiencia dolorosa y humillante cuando él le comunicó que había contraído una infección de transmisión sexual. Grassle tuvo que enfrentar no solo la traición a su pareja de entonces, sino también la vergüenza y la culpa que se sumaron a su carga emocional. Cada episodio reforzaba el mismo patrón. Cuanto más intentaba escapar del dolor,
Más se hundía. El alcohol ya no era solo un anestésico emocional. Era una amenaza real. Ella misma reconoció más tarde que se había convertido en una alcohólica funcional. Podía cumplir con su trabajo, memorizar diálogos y sostener la imagen pública, mientras por dentro se desmoronaba lentamente. El punto de quiebre llegó en 1977 a través de dos incidentes que la obligaron a mirarse sin excusas. El primero ocurrió tras un almuerzo con compañeros del set. Bebió una copa de vino y, de regreso al trabajo, su mente quedó completamente obsesionada con la botella que había dejado atrás. No podía concentrarse, solo pensaba en volver a beber. Aquella sensación la aterrorizó. El segundo incidente fue aún más revelador. Durante una conferencia feminista en la que debía dar un discurso, bebió para calmar los nervios. En el escenario habló demasiado. Perdió el control del tiempo y percibió la incomodidad del público. Después, una mujer se le acercó y le dijo sin rodeos que tenía un problema con el alcohol. En ese momento, algo se quebró definitivamente. Poco después, tras una noche de excesos y una discusión violenta con una amiga cercana, Karen Grassle despertó llorando, exhausta, humillada y asustada. Tomó una decisión radical. Juró no volver a beber nunca más. Buscó ayuda, se unió a programas de recuperación y comenzó un proceso largo y doloroso hacia la sobriedad. No fue fácil ni inmediato, pero por primera vez se enfrentó de frente a su realidad. Mientras ella luchaba por reconstruirse, el entorno laboral no cambió de forma significativa. El desequilibrio de poder seguía ahí. La diferencia era que ahora Grassle estaba sobria, lúcida y plenamente consciente de la injusticia que vivía. Esa claridad le dio fortaleza, pero también la hizo más sensible al daño que había soportado durante años. Este proceso de recuperación coincidió con uno de los momentos más duros de su vida personal. Pocos meses después de iniciar su camino hacia la sobriedad, su padre murió a causa de las consecuencias del alcoholismo. La pérdida fue devastadora, pero también funcionó como una advertencia definitiva. Karen entendió que si no cambiaba, ese sería también su destino. La mujer que el público veía como un pilar inquebrantable estaba atravesando una de las batallas más difíciles de su vida. Y aunque había logrado mantenerse en pie, las cicatrices del control, el silencio y la humillación aún no habían terminado de marcarla. La pradera seguía proyectando su sombra. La sobriedad trajo claridad, pero no alivio inmediato. Karen Grassle comenzó a ver con absoluta nitidez todo lo que antes había intentado justificar o minimizar. Cada gesto, cada decisión creativa, cada silencio forzado adquirió un nuevo significado. Estar lúcida no hizo el entorno más amable, lo hizo más doloroso. Ahora entendía que el problema nunca había sido su sensibilidad ni su carácter. El problema era una estructura de poder que no toleraba ser cuestionada. A finales de la década de 1970, su salud física y mental mejoró notablemente gracias a la recuperación. Su concentración regresó y su desempeño profesional se fortaleció. Paradójicamente, fue entonces cuando su salario finalmente aumentó y parte del respeto perdido comenzó a restablecerse. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La relación profesional con Michael Landon nunca volvió a ser la misma. Las heridas del conflicto salarial seguían abiertas, aunque nadie las mencionara en voz alta. El set continuaba siendo un espacio incómodo. No había gritos ni discusiones visibles, pero la tensión era constante. Karen Grassle percibía que su presencia era tolerada, no valorada. Cada intento de reclamar mayor profundidad para su personaje encontraba resistencia. Cuando insistía en que Caroline Ingalls debía tener un rol más activo en momentos emocionales clave. Esos mismos momentos eran reescritos y asignados a Charles Ingalls. La repetición del patrón eliminó cualquier duda. No era coincidencia, era control. Lo más devastador no era perder líneas o escenas. Era la sensación de ser borrada lentamente.
Ver cómo el personaje que había construido con cuidado y compromiso perdía complejidad, autoridad y voz. Para una actriz formada en el teatro, donde la colaboración es esencial, aquella dinámica resultaba especialmente destructiva. No estaba participando en una creación colectiva, estaba obedeciendo una visión única que no admitía disenso. Aún así, Karen Grassley se mantuvo profesional, llegaba puntual, preparada y cumplía con cada exigencia del rodaje. Su sobriedad le había dado una resiliencia nueva. Aprendió a protegerse emocionalmente, a no reaccionar, a no exponerse. Encontró una forma silenciosa de resistencia en el cuidado de los actores más jóvenes del elenco. Especialmente con Melissa Gilbert, a quien ofrecía apoyo, estabilidad y una figura adulta confiable en un entorno que ella misma sabía que podía ser cruel. Mientras tanto, el humor de Michael Landon continuaba siendo una fuente constante de incomodidad. Durante las escenas de dormitorio, los comentarios sexuales explícitos seguían apareciendo. Para el equipo eran bromas. Para Grassley, seguían siendo experiencias humillantes. Ahora, sobria y consciente, el impacto era incluso mayor. Cada risa del entorno confirmaba su aislamiento. No había testigos dispuestos a intervenir. No había protección institucional. Solo quedaba aguantar. La cultura de Hollywood en aquel momento no ofrecía alternativas. Denunciar significaba arriesgar la carrera. Ser etiquetada como conflictiva podía cerrar todas las puertas. Karen Grassley entendía perfectamente ese riesgo. Por eso eligió el silencio público. Aunque internamente reconociera la injusticia, el precio era alto, pero la supervivencia profesional parecía exigirlo. Cuando la pequeña casa en la pradera se acercaba a su final en 1983. Grassley experimentó una mezcla contradictoria de alivio y miedo. Había interpretado a Caroline Ingalls durante casi una década. El papel la había hecho famosa y reconocida, pero también le había costado años de humillación callada y desgaste emocional. Cerrar ese capítulo significaba liberarse de un entorno opresivo, pero también perder la estabilidad que le había dado visibilidad y sustento. Al terminar la serie, regresó al teatro, su primer amor, actuó en producciones regionales y nacionales, buscando reconectar con la esencia de su vocación. Sin embargo, descubrió una nueva dificultad, para el público y para muchos directores de casting. Ella seguía siendo únicamente Caroline Ingalls. El encasillamiento se convirtió en otro obstáculo. La Madre de América era una imagen difícil de abandonar. Mientras intentaba reconstruir su carrera, su vida personal continuó atravesando cambios. Se volvió a casar, formó una familia y encontró momentos de felicidad genuina. Pero también enfrentó nuevas rupturas. A pesar de todo, la figura de Michael Landon seguía presente. Como una sombra persistente. Habían compartido demasiados años, demasiada historia. Incluso con la tensión constante, el vínculo profesional y emocional no se rompió del todo. La pradera había quedado atrás, pero sus consecuencias seguían vivas. Karen Grassley había sobrevivido al silencio, al control y a la adicción. Sin embargo, aún quedaba un último capítulo, uno marcado por la enfermedad, el perdón y una decisión que cambiaría para siempre la forma en que ella cargaba con su pasado. A comienzos de la década de 1990, una noticia sacudió a Hollywood y al público que había crecido con la pequeña casa en la pradera. A Michael Landon le diagnosticaron cáncer de páncreas. El pronóstico fue devastador desde el inicio. En cuestión de meses, el hombre que había encarnado al padre ideal de Estados Unidos se enfrentaba al final de su vida. Para Karen Grassley, aquella noticia despertó una tormenta de emociones contradictorias. Había resentimiento, dolor y recuerdos de años de control y humillación silenciosa. Pero también existía gratitud. Landon había sido quien le dio el papel que definió su carrera. Le había abierto una puerta que, de otro modo,
quizá nunca se habría abierto. Ambos sentimientos coexistían sin anularse. Karen Grassle comprendió que la historia que compartían no podía reducirse a una sola verdad. Durante días dudó en hacer algo. ¿Qué se le dice a una persona que fue al mismo tiempo impulsor y obstáculo? Mentor y fuente de sufrimiento. No quería un enfrentamiento final ni una catarsis pública. Tampoco deseaba cargar con el peso del rencor el resto de su vida. Finalmente tomó una decisión íntima y profundamente personal. Escribiría una carta. En esa carta no hubo reproches ni listas de agravios. Karen Grassle le agradeció la oportunidad que Landon le había dado y, sobre todo, le concedió el perdón. No lo hizo para absolverlo públicamente ni para limpiar su imagen. Lo hizo para liberarse a sí misma, para cerrar un ciclo que había permanecido abierto durante casi 20 años. La carta fue enviada y, tiempo después, ella supo que Michael Landon la había leído y había llorado. Esa reacción fue suficiente, no necesitaba una reconciliación mediática ni una conversación final. Saber que sus palabras habían llegado y habían sido comprendidas le permitió soltar una carga emocional que había llevado durante demasiado tiempo. Michael Landon murió el 1 de julio de 1991. A los 54 años. Con su muerte, se cerró definitivamente una era de la televisión estadounidense. Para el público, quedaba el recuerdo del padre ejemplar. Para Karen Grassle, quedaba una mezcla compleja de heridas y alivio. Había elegido la gracia en lugar del rencor, y esa elección marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Durante décadas después de la muerte de Landon, Grassle evitó hablar abiertamente de lo que había ocurrido en el set. Por lealtad, por cansancio o por simple necesidad de seguir adelante. Mantuvo el silencio. Continuó trabajando en teatro, apareció en algunas películas y aceptó que, para el mundo, siempre sería Caroline Ingalls, la madre fuerte y digna. Ese silencio, inmaculada, sin embargo, no significaba olvido. Las experiencias vividas seguían presentes, guardadas en lo más profundo, con el paso del tiempo, y ya lejos de la presión de la industria. Karen Grassle comenzó a preguntarse si callar seguía siendo la opción correcta. El mundo había cambiado.